Bienvenidos a Mentes Estoicas. El narcisismo es un rasgo de personalidad que se caracteriza por la autoadmiración excesiva, la falta de empatía y la necesidad constante de atención y admiración. Los narcisistas pueden ser difíciles de tratar debido a su tendencia a manipular, explotar y desvalorizar a los demás para alimentar su propio ego. Sin embargo, el estoicismo, una filosofía antigua que promueve la virtud, la autodisciplina y la indiferencia hacia las cosas que están fuera de nuestro control, además ofrece poderosas lecciones sobre cómo enfrentarse a un narcisista y protegerse a uno mismo. En este video te presentamos 9 formas poderosas de torturar a un narcisista desde una perspectiva estoica. Forma 1. Practica la indiferencia emocional. Enfrentarse a un narcisista puede ser una experiencia emocionalmente agotadora y desafiante. Su constante búsqueda de admiración y su tendencia a manipular a los demás pueden provocar una amplia gama de emociones, desde la ira y la frustración hasta la tristeza y la confusión. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, la filosofía estoica ofrece un faro de luz, la práctica de la indiferencia emocional. La indiferencia emocional no implica la negación de nuestras emociones, sino más bien una comprensión profunda de su naturaleza transitoria y la capacidad de mantener nuestra calma interior a pesar de las circunstancias externas. Cuando nos enfrentamos a un narcisista, es fundamental no permitir que sus elogios inflen nuestro ego ni que sus críticas lo desmoronen. En lugar de reaccionar de manera impulsiva a sus palabras y acciones, cultivamos una actitud de serenidad interior que nos permite mantenernos firmes en nuestra propia verdad. Al practicar la indiferencia emocional, reconocemos que las opiniones y acciones de un narcisista no definen nuestra valía como seres humanos. Nos liberamos del constante ciclo de búsqueda de aprobación y validación externa al reconocer nuestro propio valor intrínseco. No nos dejamos arrastrar por el torbellino emocional del narcisista, sino que permanecemos firmes en nuestro propio centro, conscientes de que nuestra valía no depende de la aprobación de los demás. La indiferencia emocional también nos permite mantener una distancia saludable del drama y la manipulación del narcisista. En lugar de permitir que sus juegos emocionales nos afecten, adoptamos una actitud de observación desapegada, reconociendo su comportamiento por lo que es sin permitir que nos afecte profundamente. Mantenemos una perspectiva clara y objetiva, reconociendo que el comportamiento del narcisista es un reflejo de sus propias inseguridades y limitaciones, no de nuestra valía como personas. Además, la práctica de la indiferencia emocional nos brinda una sensación de poder y control sobre nuestras propias vidas. En lugar de permitir que el narcisista tenga el poder de desestabilizarnos emocionalmente, nos mantenemos firmes en nuestra propia fortaleza interior. Reconocemos que somos los únicos responsables de nuestras propias emociones y que tenemos el poder de elegir cómo responder a las circunstancias externas. La práctica de la indiferencia emocional nos libera del control emocional del narcisista y nos permite cultivar una sensación de paz interior y serenidad en medio del caos. Nos convertimos en la personificación misma de la fortaleza, resistiendo las tormentas emocionales con calma y determinación. Al practicar la indiferencia emocional, nos elevamos por encima de las manipulaciones del narcisista y reclamamos nuestro poder personal en el proceso. En un mundo lleno de narcisismo y egoísmo, la indiferencia emocional se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera libertad emocional y la auténtica realización interior. Forma 2. Cultiva tu autoestima. En el complejo entramado de interacciones con un narcisista, la autoestima puede ser un recurso vital que se ve amenazado y socavado. El narcisismo, con su insaciable necesidad de admiración y su propensión a denigrar a los demás para alimentar su propio ego, puede convertirse en un desafío constante para la autoestima de quienes lo rodean. Sin embargo, en el corazón de la filosofía estoica yace una poderosa lección sobre la importancia de cultivar una autoestima sólida e inquebrantable, incluso en medio de las tormentas del narcisismo. Cultivar la autoestima implica reconocer y afirmar nuestro propio valor intrínseco como seres humanos, independientemente de la aprobación externa o de las críticas de los demás.
En un mundo donde el narcisismo busca erosionar la autoestima de aquellos que no se ajustan a sus estándares arbitrarios, la práctica del estoicismo nos invita a encontrar nuestra valía en nuestro propio interior, en lugar de buscarla en la mirada de los demás. Para cultivar una autoestima sólida en medio del narcisismo, es fundamental desarrollar una profunda autoconciencia y aceptación de uno mismo. Reconocer y aceptar nuestras fortalezas, debilidades y peculiaridades nos permite abrazar nuestra singularidad y encontrar un sentido de valía que no depende de la aprobación externa. En un mundo donde el narcisismo busca homogeneizar y estandarizar, la autoaceptación se convierte en un acto de resistencia radical que afirma nuestra individualidad y autenticidad. Además, cultivar la autoestima implica practicar la autocompasión y la compasión hacia los demás. Reconocemos que todos somos seres humanos imperfectos, luchando por encontrar nuestro lugar en el mundo, y que merecemos amor, aceptación y comprensión, tanto de nosotros mismos como de los demás. En un mundo donde el narcisismo busca dividir y conquistar, la compasión se convierte en un puente que une a la humanidad en su común humanidad y vulnerabilidad. Además, la práctica de la gratitud nos invita a reconocer y apreciar las bendiciones y oportunidades que la vida nos ofrece, incluso en medio de las dificultades y desafíos. Cultivar un sentido de gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y optimista, incluso cuando enfrentamos la negatividad y la adversidad del narcisismo. En un mundo donde el narcisismo busca fomentar la insatisfacción y la envidia, la gratitud se convierte en un antídoto poderoso que nutre nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Cultivar la autoestima nos permite resistir las presiones y manipulaciones del narcisismo con fuerza y determinación. Nos convertimos en la personificación misma de la autoconfianza y el autorrespeto, irradiando una luz interna que ilumina nuestro camino a través de la oscuridad del narcisismo. En un mundo donde el narcisismo busca aplastar y destruir, la autoestima estoica se convierte en un faro de esperanza que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior. Forma 3. Establece límites claros. Cuando nos encontramos inmersos en relaciones con personas narcisistas, es fundamental establecer límites claros para proteger nuestra integridad emocional y psicológica. Los narcisistas tienden a traspasar los límites de los demás en su afán por satisfacer sus propias necesidades y alimentar su ego, lo que puede resultar en una sensación de invasión y agotamiento para quienes están a su alrededor. Sin embargo, establecer límites claros se convierte en un acto de autodisciplina y autoafirmación que protege nuestra dignidad y bienestar. Establecer límites claros implica definir y comunicar nuestras necesidades, deseos y límites de manera clara y firme, sin temor a la desaprobación o rechazo del narcisista. Reconocemos que somos seres autónomos con derecho a definir nuestras propias fronteras y que no estamos obligados a complacer las demandas irracionales o manipuladoras de los demás, incluidos los narcisistas. Establecer límites claros implica reconocer nuestra propia dignidad y valor como seres humanos y defenderlos con determinación y firmeza. No permitimos que el narcisista trate de controlarnos, manipularnos o menospreciarnos, sino que nos mantenemos firmes en nuestra verdad y nos negamos a comprometer nuestros principios y valores por el bien de complacer a los demás. Además, establecer límites claros nos permite proteger nuestra energía y bienestar emocional al evitar la absorción de la negatividad y toxicidad del narcisista. Nos damos cuenta de que no estamos obligados a aceptar el comportamiento abusivo o desconsiderado de los demás y que tenemos derecho a alejarnos de situaciones y relaciones que nos causan daño o malestar. Establecer límites claros también implica aceptar las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, incluso si implican enfrentar la ira, el rechazo o la desaprobación del narcisista. Reconocemos que no podemos controlar las reacciones o comportamientos de los demás, pero sí podemos controlar cómo elegimos responder y proteger nuestra propia integridad y bienestar. Establecer límites claros nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica del narcisismo. Nos convertimos en guardianes de nuestra propia felicidad y bienestar, negándonos a ser víctimas de la manipulación o explotación de los demás.
En un mundo donde el narcisismo busca someternos y controlarnos, el establecimiento de límites claros se convierte en un acto de resistencia y autodeterminación que nos permite vivir con autenticidad y libertad. Enfrentamos al narcisismo con coraje y determinación, sabiendo que merecemos relaciones y entornos que nutran y fortalezcan nuestra alma, en lugar de erosionar nuestra dignidad y autoestima. Forma 4. Practica la empatía selectiva. La empatía es una cualidad humana invaluable que nos permite comprender y conectarnos con las experiencias y emociones de los demás. Sin embargo, cuando nos encontramos en relaciones con personas narcisistas, la práctica de la empatía puede volverse complicada. Los narcisistas, con su enfoque egocéntrico y su falta de empatía hacia los demás, pueden aprovecharse de la generosidad emocional de quienes los rodean para satisfacer sus propias necesidades, sin preocuparse por los sentimientos o intereses de los demás. Practicar la empatía selectiva se convierte en un acto de discernimiento y autodisciplina que nos permite comprender la perspectiva del narcisista sin comprometer nuestra propia integridad y bienestar. Practicar la empatía selectiva implica reconocer y validar las emociones y experiencias del narcisista sin permitir que su comportamiento abusivo o manipulador nos afecte profundamente. Nos esforzamos por comprender las heridas y las inseguridades que pueden estar impulsando el comportamiento del narcisista, reconociendo que su conducta proviene de su propio dolor interno y su lucha por sentirse valorado y amado. Sin embargo, practicar la empatía selectiva también implica establecer límites claros y proteger nuestra propia integridad emocional y psicológica. No nos permitimos ser arrastrados por el drama o la manipulación del narcisista, sino que mantenemos una distancia saludable que nos permite mantener nuestra serenidad y bienestar interior. Además, practicar la empatía selectiva nos ayuda a evitar caer en el juego emocional del narcisista al reconocer sus intentos de manipulación y explotación. Nos damos cuenta de que podemos comprender la perspectiva del narcisista sin necesariamente aceptar o justificar su comportamiento abusivo o irrespetuoso. Nos mantenemos firmes en nuestros propios valores y principios, sin comprometer nuestra integridad por el bien de complacer o pacificar al narcisista. La empatía selectiva también implica reconocer nuestras propias limitaciones y necesidades emocionales. Nos damos permiso para establecer límites saludables en nuestras relaciones con el narcisista, priorizando nuestro propio bienestar y salud mental. Nos recordamos a nosotros mismos que no estamos obligados a asumir la responsabilidad de sanar o rescatar al narcisista, sino que debemos centrarnos en cuidar de nosotros mismos y proteger nuestra propia salud y felicidad. Practicar la empatía selectiva nos permite mantener nuestra humanidad y compasión hacia los demás, incluso en medio de las dificultades y desafíos del narcisismo. Nos convertimos en testigos compasivos de la humanidad del narcisista, reconociendo su dolor y sufrimiento sin permitir que su comportamiento abusivo o manipulador nos desestabilice o socave nuestra propia dignidad y autoestima. En un mundo donde el narcisismo busca dividir y conquistar, la empatía selectiva se convierte en un acto de resistencia y humanidad que nos permite mantenernos firmes en nuestros propios valores y principios, incluso en medio de la adversidad. Forma 5. Enfócate en lo que puedes controlar. Cuando nos enfrentamos a la dinámica desafiante del narcisismo en nuestras relaciones, es fundamental recordar y aplicar el principio de enfocarnos en lo que podemos controlar. Los narcisistas, con su comportamiento impredecible y su constante búsqueda de atención y admiración, pueden fácilmente desestabilizar nuestras emociones y desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Sin embargo, al adoptar una perspectiva estoica y concentrarnos en lo que está dentro de nuestro control, podemos mantener nuestra serenidad y preservar nuestra integridad emocional. Enfocarnos en lo que podemos controlar implica reconocer y aceptar nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Aunque no podemos controlar las acciones o emociones de los demás, sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. Nos damos cuenta de que nuestras reacciones y actitudes ante el comportamiento del narcisista son decisiones conscientes que podemos tomar, independientemente de las circunstancias externas. Enfocarnos en lo que podemos controlar implica cultivar una profunda autodisciplina y autoconciencia.
Nos esforzamos por identificar y comprender nuestras propias emociones y pensamientos y cómo influyen en nuestras acciones y decisiones. Reconocemos que nuestras reacciones automáticas ante el comportamiento del narcisista pueden estar impulsadas por el miedo, la ira o la frustración, y nos esforzamos por cultivar una mayor claridad y serenidad interior. Además, enfocarnos en lo que podemos controlar nos permite establecer límites claros y proteger nuestra propia salud emocional y psicológica. Nos damos permiso para alejarnos de situaciones o relaciones que nos causan malestar o angustia, priorizando nuestro propio bienestar y felicidad. Reconocemos que no estamos obligados a sacrificarnos o comprometer nuestra integridad por el bien de complacer al narcisista o mantener la paz superficial. La práctica de enfocarnos en lo que podemos controlar también implica cultivar una profunda aceptación y resignación ante las circunstancias que están fuera de nuestro control. Reconocemos que no podemos cambiar fundamentalmente la naturaleza del narcisista o forzarlo a actuar de cierta manera. En lugar de luchar contra lo inevitable, nos rendimos ante lo que no podemos cambiar y dirigimos nuestra energía y atención hacia aquellas áreas donde podemos marcar una diferencia significativa. Enfocarnos en lo que podemos controlar nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica desafiante del narcisismo. Nos convertimos en agentes activos de nuestro propio destino, tomando decisiones conscientes que reflejan nuestros valores y principios más profundos. En un mundo donde el narcisismo busca socavar nuestra confianza y agotar nuestra energía, la práctica de enfocarnos en lo que podemos controlar se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior. Nos mantenemos firmes en nuestra propia serenidad y determinación, incluso en medio de las tormentas emocionales del narcisismo, sabiendo que somos los únicos maestros de nuestro propio destino. Forma 6. No te dejes arrastrar por su manipulación. La manipulación es una herramienta común en el arsenal de un narcisista. Su habilidad para distorsionar la verdad, crear confusión y explotar las vulnerabilidades de los demás puede ser desorientadora y desestabilizadora. Sin embargo, mantener nuestra integridad moral y resistir la manipulación del narcisista se convierte en un acto de autodisciplina y autenticidad que preserva nuestra dignidad y autoestima. No permitirse ser arrastrado por la manipulación del narcisista implica cultivar una profunda autoconciencia y discernimiento. Nos esforzamos por reconocer las tácticas manipuladoras del narcisista y no caer en la trampa de sus juegos emocionales. Nos mantenemos firmes en nuestros propios valores y principios, negándonos a comprometer nuestra integridad moral por el bien de complacer al narcisista o mantener la paz superficial. No permitirse ser arrastrado por la manipulación del narcisista implica mantener una distancia emocional saludable. Nos damos cuenta de que la manipulación del narcisista es un reflejo de su propio egoísmo y falta de empatía, y no una indicación de nuestro propio valor o valía. Nos protegemos de la negatividad y toxicidad del narcisista, priorizando nuestra propia salud emocional y bienestar. Además, no permitirse ser arrastrado por la manipulación del narcisista implica establecer límites claros y firmes. Nos damos permiso para alejarnos de situaciones o relaciones que nos causan malestar o angustia, priorizando nuestra propia felicidad y paz interior. Reconocemos que no estamos obligados a sacrificar nuestra integridad moral o comprometer nuestros principios por el bien de complacer al narcisista. No permitirse ser arrastrado por la manipulación del narcisista también implica cultivar una profunda autenticidad y honestidad consigo mismo y con los demás. Nos esforzamos por vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos, incluso cuando enfrentamos la presión o la manipulación del narcisista. Nos negamos a comprometer nuestra verdad interior por el bien de satisfacer las demandas o expectativas irracionales del narcisista. No permitirse ser arrastrado por la manipulación del narcisista nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica desafiante del narcisismo. Nos convertimos en los guardianes de nuestra propia dignidad y autoestima, resistiendo las presiones y manipulaciones del narcisista con fuerza y determinación. En un mundo donde el narcisismo busca socavar nuestra confianza y explotar nuestras vulnerabilidades, la práctica de no permitirse ser arrastrado por la manipulación se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior.
Nos mantenemos firmes en nuestra propia autenticidad y verdad, incluso en medio de las tormentas emocionales del narcisismo, sabiendo que nuestra integridad moral es inviolable. Forma 7. Practica la paciencia y la tolerancia. La paciencia y la tolerancia son virtudes fundamentales en la filosofía estoica, especialmente cuando nos enfrentamos a la dinámica desafiante del narcisismo en nuestras relaciones. Los narcisistas, con su constante búsqueda de atención y admiración, pueden poner a prueba nuestra paciencia y poner a prueba nuestros límites emocionales. Sin embargo, practicar la paciencia y la tolerancia se convierte en un ejercicio de autodisciplina y serenidad que nos permite mantener nuestra calma interior y preservar nuestra paz mental. Practicar la paciencia y la tolerancia implica cultivar una profunda comprensión y aceptación de la naturaleza humana, tanto la nuestra como la de los demás. Reconocemos que el narcisismo es una manifestación de las heridas y las inseguridades internas del narcisista y que su comportamiento proviene de su propio dolor y sufrimiento. Nos esforzamos por comprender las motivaciones detrás de las acciones del narcisista, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Practicar la paciencia y la tolerancia implica mantener una actitud de serenidad y calma, incluso en medio de la adversidad y el conflicto. Nos damos cuenta de que nuestras reacciones automáticas ante el comportamiento del narcisista pueden estar impulsadas por el miedo, la ira o la frustración, y nos esforzamos por cultivar una mayor claridad y serenidad interior. Además, practicar la paciencia y la tolerancia nos permite mantener una perspectiva de largo plazo en nuestras relaciones con el narcisista. Reconocemos que el cambio puede llevar tiempo y que no podemos esperar que el narcisista cambie de la noche a la mañana. Nos comprometemos a trabajar de manera constante y consistente para fomentar la comprensión y el crecimiento mutuo, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos en el camino. La paciencia y la tolerancia también implica cultivar una profunda compasión y empatía hacia el narcisista, a pesar de sus imperfecciones y defectos. Reconocemos que todos somos seres humanos imperfectos, luchando por encontrar nuestro lugar en el mundo, y que merecemos amor, aceptación y comprensión, tanto de nosotros mismos como de los demás. Practicar la paciencia y la tolerancia nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica desafiante del narcisismo. Nos convertimos en los guardianes de nuestra propia paz interior y serenidad, resistiendo las presiones y manipulaciones del narcisista con fuerza y determinación. En un mundo donde el narcisismo busca socavar nuestra confianza y explotar nuestras vulnerabilidades, la práctica de la paciencia y la tolerancia se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior. Nos mantenemos firmes en nuestra propia serenidad y determinación, incluso en medio de las tormentas emocionales del narcisismo, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantener la calma y la compostura, incluso en los momentos más difíciles. Forma 8. Mantén una perspectiva de largo plazo. En medio de las interacciones con personas narcisistas, mantener una perspectiva de largo plazo puede ser una herramienta invaluable para preservar nuestra salud emocional y nuestra estabilidad psicológica. Los narcisistas, con su enfoque centrado en sí mismos y su búsqueda constante de admiración, pueden crear un ambiente lleno de tensiones y desafíos emocionales. Desde la óptica estoica, mantener una visión a largo plazo se convierte en un ejercicio de resistencia y claridad mental que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones y valores, incluso en medio de la adversidad. Mantener una perspectiva de largo plazo implica reconocer que las dificultades y desafíos que enfrentamos en el presente son temporales y que eventualmente pasarán. Nos damos cuenta de que el narcisismo es un rasgo de personalidad arraigado que puede llevar tiempo y esfuerzo cambiar. Al mantenernos enfocados en nuestras metas y valores a largo plazo, podemos resistir las distracciones y manipulaciones del narcisista y perseverar a pesar de las dificultades. Mantener una perspectiva de largo plazo implica reconocer que el cambio real y significativo lleva tiempo y esfuerzo. Nos comprometemos a trabajar de manera constante y consistente para fomentar la comprensión y el crecimiento mutuo, incluso cuando enfrentamos obstáculos y retrocesos en el camino. Nos recordamos a nosotros mismos que el camino hacia la autenticidad y la plenitud interior puede ser difícil,
pero que cada paso que damos nos acerca un poco más a nuestro objetivo final. Además, mantener una perspectiva de largo plazo nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones y valores, incluso cuando enfrentamos la oposición y la resistencia del narcisista. Nos comprometemos a vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos, incluso cuando esto signifique enfrentar la ira o el rechazo del narcisista. Reconocemos que nuestra integridad moral y nuestra autenticidad no tienen precio y que no estamos dispuestos a sacrificarlas por el bien de complacer al narcisista o mantener la paz superficial. Mantener una perspectiva de largo plazo también implica cultivar una profunda aceptación y resignación ante las circunstancias que están fuera de nuestro control. Nos damos cuenta de que no podemos cambiar la naturaleza del narcisista o forzarlo a actuar de cierta manera. En lugar de luchar contra lo inevitable, nos rendimos ante lo que no podemos cambiar y dirigimos nuestra energía y atención hacia aquellas áreas donde podemos marcar una diferencia significativa. Mantener una perspectiva de largo plazo nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica desafiante del narcisismo. Nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino, construyendo una vida de significado y propósito que trasciende las limitaciones y restricciones impuestas por el narcisismo. En un mundo donde el narcisismo busca socavar nuestra confianza y explotar nuestras vulnerabilidades, la práctica de mantener una perspectiva de largo plazo se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior. Nos mantenemos firmes en nuestra determinación y resistencia, sabiendo que el camino hacia la autenticidad y la plenitud interior puede ser difícil, pero que cada paso que damos nos acerca un poco más a nuestro objetivo final. Forma 9. Busca apoyo y orientación. El desapego emocional es una habilidad invaluable cuando nos enfrentamos a la dinámica desafiante del narcisismo en nuestras relaciones interpersonales. Los narcisistas, con su constante necesidad de atención y su tendencia a manipular a los demás, pueden generar un entorno emocionalmente cargado y agotador. Practicar el desapego emocional se convierte en un acto de autodisciplina y serenidad que nos permite preservar nuestro equilibrio interior y mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso en medio del caos emocional que puede surgir al interactuar con un narcisista. Practicar el desapego emocional implica cultivar una actitud de observación desapegada hacia las emociones y los comportamientos del narcisista. En lugar de permitir que sus palabras o acciones nos afecten profundamente, adoptamos una postura de distanciamiento emocional que nos permite mantener nuestra serenidad y claridad mental. Reconocemos que nuestras emociones no están determinadas por las acciones del narcisista, sino por nuestra propia percepción y respuesta a ellas. Practicar el desapego emocional implica reconocer la naturaleza transitoria de nuestras emociones y aprender a no identificarnos con ellas. Nos damos cuenta de que nuestras emociones son pasajeras y que no definen nuestra verdadera identidad o valía como seres humanos. Al cultivar una mayor conciencia de nuestras emociones, podemos aprender a observarlas sin ser arrastrados por ellas, manteniendo así nuestro equilibrio interior en medio del torbellino emocional del narcisismo. Además, practicar el desapego emocional nos permite establecer límites saludables en nuestras relaciones con el narcisista. Nos damos permiso para alejarnos de situaciones o interacciones que nos causan malestar o angustia, priorizando nuestro propio bienestar emocional y psicológico. Reconocemos que no estamos obligados a sacrificarnos o comprometer nuestra salud mental por el bien de complacer al narcisista o mantener la paz superficial. La práctica del desapego emocional también implica cultivar una profunda aceptación y resignación ante las circunstancias que están fuera de nuestro control. Reconocemos que no podemos cambiar la naturaleza del narcisista o forzarlo a actuar de cierta manera. En lugar de luchar contra lo inevitable, nos rendimos ante lo que no podemos cambiar y dirigimos nuestra atención hacia aquellas áreas donde podemos ejercer un mayor grado de control y autonomía. Practicar el desapego emocional nos permite reclamar nuestro poder personal y autonomía en medio de la dinámica desafiante del narcisismo. Nos convertimos en los guardianes de nuestro propio equilibrio interior y paz mental, resistiendo las presiones y manipulaciones del narcisista con fuerza y determinación. En un mundo donde el narcisismo busca socavar nuestra confianza y explotar nuestras vulnerabilidades,
La práctica del desapego emocional se convierte en un faro de luz que nos guía hacia la verdadera realización y plenitud interior. Nos mantenemos firmes en nuestra determinación de mantenernos fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso en medio de las tormentas emocionales del narcisismo, sabiendo que nuestra serenidad interior es nuestra mayor fortaleza. Espero que nuestro tiempo juntos te haya sido útil y que hayas encontrado algunas estrategias valiosas para enfrentar situaciones desafiantes. Recuerda, en un mundo donde el narcisismo puede ser abrumador, es crucial mantener la calma y recordar quién eres realmente. Cultiva la serenidad, el autoconocimiento y la autenticidad en cada paso del camino. No dejes que las tormentas del narcisismo te desvíen de tu camino. Mantén tus principios y valores cerca y confía en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente. Aprendamos de los estoicos, quienes nos enseñan que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantener la calma y la compostura, incluso en los momentos más difíciles. Así que sigue adelante, practica la paciencia, el desapego emocional y la autodisciplina, y recuerda que siempre hay una luz al final del túnel. Si encontraste valor en nuestra conversación, te invito a que apliques estas enseñanzas en tu vida diaria. Nos vemos pronto.